Mi nombre es Martha Johnson y ahora tengo 73 años. Lo que estoy a punto de contarles podría cambiar la forma en que ven a sus vecinos o incluso a su propia familia. No es fácil hablar de esto, pero hay historias que necesitan ser contadas. Crecí en Millfield, un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi papá trabajaba en la fábrica de papel y mi mamá se encargaba de la casa y daba clases de escuela dominical. No éramos ricos, pero nunca pasamos hambre. La vida era sencilla y tranquila. Recuerdo aquellos días con una mezcla de nostalgia y claridad. Las calles del pueblo siempre estaban llenas de niños corriendo y vecinos saludándose. En verano, los domingos eran especiales. Después de la iglesia, todos nos reuníamos en el parque o en los patios traseros para charlar y compartir. Mis amigos y yo jugábamos hasta que el sol se ocultaba, y a veces nos quedábamos dormidos en el porche cansados pero felices. A los 18 años, la vida me presentó un giro inesperado. Fue en el picnic de la iglesia del 4 de julio de Bill. Yo llevaba un vestido azul que mi mamá había cosido. Sencillo pero bonito. Allí conocí a Bill, que acababa de regresar de Corea. Tenía 23 años, era guapo, con la camisa bien planchada y el cabello peinado hacia atrás. Cuando me pidió bailar, sentí que el corazón me saltaba del pecho. «Eres la chica más bonita aquí», me dijo, y su sonrisa iluminaba todo su rostro. Recuerdo haber pensado que se parecía a James Dean. Bill me cortejó de manera formal. Venía a la casa para conocer a mis padres. Traía flores y me llevaba al cine los sábados por la noche. Tenía un buen trabajo en la fábrica Harrison, haciendo piezas de automóviles. Mi papá lo aprobó de inmediato. «Ese joven tiene futuro», me dijo. «Es trabajador». 6 meses después, nos casamos en la primera iglesia bautista. Llevé el vestido de boda de mi mamá y un velo hecho por mi abuela. La foto de nuestra boda se quedó en la repisa durante 45 años. En ella, Bill me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Los primeros años fueron casi perfectos. Compramos una casita en Elm Street, con una cerca blanca. Bill me traía flores silvestres de camino a casa, y yo preparaba la cena. Después, nos sentábamos en el columpio del porche a hablar de nuestros sueños. Él quería 3 hijos y yo 4. Finalmente acordamos al menos 3. Cuando quedé embarazada de Jimmy, nuestro primero, Bill pintó él mismo el cuarto, azul con pequeños barcos en el borde, y construyó la cuna desde cero. Todos decían que yo era la chica más afortunada del pueblo. Jimmy nació en la primavera de 1959. Un bebé hermoso con los ojos de Bill y mi nariz. Ese periodo fue tan lleno de ilusión y ternura que parecía que la vida no podía ser mejor. Los días pasaban tranquilos, con rutinas simples, paseos cortos por el vecindario y conversaciones interminables sobre lo que queríamos para nuestro futuro. Todo parecía tener sentido, y la felicidad parecía duradera, como un cielo sin nubes que promete sol constante. Después de nuestro matrimonio, los primeros 2 años fueron casi perfectos. Vivíamos en nuestra pequeña casa, en Elm Street, con la cerca blanca que rodeaba el jardín. Bill traía flores silvestres que encontraba en su camino a casa, y yo siempre tenía la cena lista. Por las noches nos sentábamos en el columpio del porche, hablando de nuestros sueños y planes. Él quería tener 3 hijos, yo 4. Al final, acordamos que serían al menos 3. La vida parecía sencilla y feliz, llena de promesas y risas compartidas. Cuando supe que estaba embarazada de Jimmy, nuestro primer hijo, Bill se emocionó como nunca. Pintó él mismo la habitación del bebé en azul, con pequeños barcos decorando los bordes,
y construyó la cuna desde cero. Todo. En el pueblo decían que era la mujer más afortunada de Millfield. Jimmy nació en la primavera de 1959, un niño hermoso, con los ojos de Bill y mi nariz. La felicidad parecía interminable. Bill repartía cigarrillos a sus compañeros de trabajo antes de ir al hospital, sonriendo con orgullo, mientras sostenía a Jimmy con cuidado. «Lo hiciste muy bien, Marta», me decía con los ojos brillantes de alegría. Esa noche salió con sus amigos del trabajo a celebrar. Un poco de alcohol, diversión y risas. Al principio todo parecía normal, pero pronto aparecieron las primeras tensiones. Una noche mientras Jimmy lloraba incansablemente y yo estaba agotada después de alimentarlo varias veces, Bill llegó a casa tambaleándose por el alcohol. Se sorprendió al ver al bebé llorando y reaccionó con dureza. «No puedes callar a ese niño». Me sentí confundida y herida. Nunca antes me había hablado así. Intenté explicarle que los bebés lloran y que Jimmy solo tenía hambre, pero él insistió. «Un hombre necesita dormir». Esa primera noche fue un aviso, aunque quise creer que era solo el estrés o el alcohol. Al día siguiente Bill volvió a su lado dulce. Trajo flores y se disculpó por su mal humor. «Solo estoy cansado, cariño», me dijo. Creí en sus palabras. Quise creer que todo había sido un mal momento, algo pasajero, pero poco a poco los episodios comenzaron a repetirse. 2 días después, durante la cena, Jimmy lloraba y la comida no estaba perfecta. Bill reaccionó con enojo. Golpeó la mesa y me reprendió duramente. Fue el primer contacto físico que me dejó una marca visible y un miedo profundo en mi corazón. La mezcla de amor y violencia empezaba a enredarse en nuestra vida diaria. A pesar de los incidentes, Bill mostraba gestos amables, flores, sonrisas, atención a los niños. Durante semanas, su ternura parecía borrar los episodios violencia, y yo me aferraba a la esperanza de que todo fuera pasajero. Me decía a mí misma que era solo el estrés, el alcohol o un mal día. La rutina del hogar, los juegos con Jimmy y las pequeñas alegrías de la maternidad me mantenían cuerda, pero algo en mi interior empezaba a advertirme que este ciclo de ternura y abuso no era temporal, sino el inicio de un patrón más oscuro que marcaría los años siguientes. La mezcla de felicidad y miedo se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Cada sonrisa de Bill podía preceder un golpe, y cada gesto amable podía estar cargado de manipulación. Comenzaba a aprender que en el hogar, el amor podía estar entrelazado con el dolor y la incertidumbre, y que la seguridad nunca estaba garantizada. Mi corazón latía con fuerza cada vez que entraba en la cocina o escuchaba la puerta abrirse. La realidad de nuestra vida estaba cambiando lentamente, y aunque todavía tenía esperanza, el miedo comenzaba a echar raíces. Los primeros indicios de violencia comenzaron poco después del nacimiento de Jimmy. Todo empezó con pequeños incidentes que yo intentaba minimizar, convencida de que eran solo malos días o demasiado estrés por parte de Bill. La primera vez que me golpeó fue apenas 2 días después de que Jimmy llegó a casa. Yo estaba agotada, alimentando al bebé una y otra vez, y Bill había salido a celebrar con sus amigos. Llegó tarde tambaleándose, y cuando el llanto de Jimmy no cesó, perdió el control. «Haz que ese niño se calle», me gritó. No podía creerlo. Sus palabras fueron un golpe que me dejó temblando, pero el golpe físico que vino después me hizo entender que nada volvería a ser igual. Ese primer contacto físico me dejó la mejilla ardiendo y un sabor metálico en la boca. Jimmy lloraba en su cuna y yo estaba paralizada, con lágrimas brotando de mis ojos. Bill me miró sorprendido, como si él mismo no creyera lo que había hecho. Luego, con voz baja, me dijo que no volvería a suceder. Trajo flores, un gesto que me confundía
y me hacía dudar de la realidad de lo que acababa de pasar. Me convencí de que había sido un accidente, algo aislado. La esperanza me mantenía aferrada a la idea de que Bill podía ser bueno, que esto no era su verdadero yo. Pero con el tiempo, los episodios se repitieron. Comenzaron con palabras duras, tirones de brazo y empujones. Primero fueron gritos por la cena, luego por la limpieza, luego por cualquier detalle que no cumpliera sus expectativas. La violencia se entrelazaba con la ternura. Después de cada ataque, Bill traía flores, sonreía y mostraba afecto como si quisiera borrar la memoria del daño. Yo intentaba adaptarme, aprendiendo a anticipar sus explosiones, escondiendo mortones con maquillaje, usando mangas largas incluso en verano, evitando cualquier conflicto. Mis intentos de buscar ayuda fracasaron. Fui a la iglesia, confiando en que podrían orientarme, pero me dijeron que el matrimonio requiere paciencia y sumisión. Mi médico tampoco intervino. Cada vez que contaba algún accidente, me aconsejaba ser más cuidadosa, como si yo fuera la culpable de mis heridas. Mi familia tampoco entendía. Las conversaciones con mi hermana solo reforzaban la idea de que debía soportar y no incomodar. Aprendí que el abuso podía estar escondido detrás de sonrisas, flores y palabras dulces, y que nadie más intervendría. Los niños también comenzaron a sentir el miedo, aprendieron a caminar sobre cáscaras de huevo, a evitar crujidos en el piso, a hacerse invisibles cuando su padre llegaba a casa. Jimmy intentó protegerme una vez cuando tenía 14 años, pero Bill reaccionó con violencia, golpeando a mi hijo y causándole una herida que necesitó 7 puntos de sutura. Esa fue la lección definitiva. El miedo se volvía la fuerza que mantenía la calma. Y yo entendí que no había manera de predecir cuándo sucedería el próximo episodio. La vida diaria se transformó en una estrategia de supervivencia constante. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra debía calcularse para evitar un estallido. Mi mundo, que antes estaba lleno de risas y sueños, se convirtió en un espacio donde la violencia podía aparecer en cualquier momento, oscureciendo los recuerdos felices y sembrando una sombra sobre cada día. La inocencia de la juventud se desvaneció, reemplazada por un miedo persistente y silencioso que marcó el comienzo de un ciclo que duraría décadas. Con la llegada de Carol, nuestra hija, 2 años después de Jimmy, el patrón de violencia se consolidó. Bill parecía feliz de tener una familia completa, un niño y una niña, pero yo estaba agotada, cuidando de 2 bebés menores de 3 años, y la presión diaria se acumulaba. La casa nunca estaba tan limpia como él quería. La cena a veces se retrasaba, y cualquier pequeño error podía desencadenar su ira. Los primeros incidentes eran palabras duras, miradas amenazantes o apretones en mi brazo, pero pronto pasaron a empujones y golpes, más evidente. Recuerdo claramente la noche en que no pude encontrar su camisa limpia para el trabajo. Bill me empujó contra la pared. Yo me disculpé incluso cuando no era mi culpa, aprendiendo rápido que decir, lo siento a veces detenía el ciclo antes de que empeorara. Al día siguiente, como siempre, llegaban las flores, rojas que parecían un intento de borrar las marcas que dejaba. Así fue como aprendí que cada acto de violencia iba seguido de gestos de ternura calculados, creando una mezcla confusa de miedo y esperanza que me mantenía atrapada. Cuando nació Tommy, nuestro tercer hijo, en 1964, el patrón ya era claro y predecible. Bill podía ser encantador y dulce durante semanas, pero cualquier pequeño detalle, una cena tardía, una factura pagada tarde, un niño llorando durante su programa favorito en la televisión,
podía desencadenar explosiones de violencia. Después de cada estallido, seguían las flores y la dulzura, como un ciclo interminable que mantenía a todos bajo control. Comencé a ocultar moretones con ropa de manga larga en pleno verano, maquillaje para cubrir los golpes en la cara y gafas de sol en la iglesia. Cada salida era una actuación, una máscara para que nadie notara el dolor que escondía. Intenté buscar ayuda en la iglesia. El pastor Roberts me preguntó una vez, con preocupación, «Marta, ¿todo está bien en casa?» Mi corazón latía con fuerza. Alguien había notado que algo no estaba bien. Sus palabras, sin embargo, no ofrecieron ayuda real. Me sugirió que orara por paciencia y soportara las dificultades del matrimonio. Pronto entendí que la iglesia, como la familia, no intervendría. Los médicos tampoco ofrecieron solución. Después de que Bill me rompiera la muñeca, le conté al doctor Hopkins que me había caído por las escaleras. Él me observó con suspicacia y me advirtió que parecía caer con frecuencia. Lloré frente a él, pero su consejo fue prudente y distante. Sea más cuidadosa. Martha, aprendí que los profesionales tampoco podían o no querían involucrarse. Incluso dentro de la familia de Bill, no había ayuda. Su padre era igual de autoritario y violento, y una vez presencié cómo le daba una bofetada a su madre en una cena familiar. Nadie dijo nada. Todos aceptaban la violencia como parte de la vida. Fue entonces cuando comprendí que Bill había aprendido a ser violento en un entorno donde la sumisión y el silencio eran la norma. Aprendí, de la forma más dolorosa, que nadie fuera de la casa iba a protegerme, y que la supervivencia dependía únicamente de mi astucia y discreción. Con el tiempo, entendí que la única manera de sobrevivir era aprender a esconder el dolor y el miedo. Cada día se convirtió en una actuación. Sonreír frente a Bill, maquillar moretones, inventar excusas para los golpes o accidentes, y mantener la casa en orden a pesar del agotamiento. «Soy tan torpe» se convirtió en mi frase habitual en las reuniones de la PTA, una forma de justificar cualquier herida visible sin levantar sospechas. Aprendí a caminar con cuidado, a evitar crujidos en el piso y a anticipar los estallidos de su mal humor. Cada movimiento debía ser calculado. El ciclo de abuso y ternura continuaba, y yo me aferraba a los momentos de bondad como si fueran un salvavidas. Bill podía ser amable, traer flores, ayudar con los niños. Y por unos días, la esperanza resurgía, pero siempre, inevitablemente, llegaba otro episodio de violencia. Gritos, empujones, golpes o el terror silencioso de sus miradas amenazantes. Mis hijos crecieron aprendiendo a ser invisibles, a caminar sobre cáscaras de huevo, evitando cualquier error que pudiera despertar la ira de su padre. En 1975, cuando mi padre falleció, recibí una pequeña herencia, $10,000 de su seguro de vida y la venta de la casa familiar. No era una fortuna, pero era la primera vez que tenía dinero verdaderamente mío. Bill, con su acostumbrada mezcla de dulzura y control, me dijo, «Lo guardaremos a salvo para nosotros». Una semana después, lo perdió todo apostando en las carreras de caballos, llorando mientras explicaba que solo quería mejorar nuestra vida. Ese momento fue un punto de quiebre. Algo dentro de mí cambió. La desesperación, injusticia que sentí, me hicieron ver, con claridad, la magnitud de la opresión que había soportado durante 30 años. Recordé a mi abuela adoptiva, Granny May, quien siempre decía que las plantas tienen poder y que algunas protegen a las mujeres cuando nadie más puede. Sus palabras volvieron a mí con fuerza. Comprendí que necesitaba algo más que esperanza,
Necesitaba un plan para recuperar mi vida y protegerme a mí misma y a mis hijos. Era la primera vez en décadas que sentí que podía tomar el control. La mezcla de miedo y preparación comenzó a transformarse en determinación. Empecé a investigar discretamente remedios naturales y estrategias de protección. Cada visita a la tienda de alimentos saludables, cada libro en la biblioteca pública, era un paso hacia mi libertad. Ocultaba mis hallazgos cuidadosamente, sabiendo que Bill nunca sospecharía. Era mi pequeño secreto, mi primer acto de rebeldía silenciosa contra los años de control y abuso. La esperanza que sentí al comenzar a actuar fue diferente de cualquier otro momento. No era solo deseo de que todo cambiara, sino convicción de que finalmente podía hacerlo. Con cada preparación, con cada decisión que tomaba en secreto, sentía que recobraba un pedazo de mí misma que Bill había intentado borrar durante años. La fuerza que había dormido durante décadas empezaba a despertar y con ella la certeza de que podía sobrevivir y eventualmente liberarme de esa prisión que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Con la llegada de la claridad, comencé a trazar un plan. Sabía que no podía simplemente marcharme sin preparación. Bill controlaba el dinero, la casa y todo lo que era importante para mí y mis hijos. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión pensada con cautela. Comencé a reunir todo lo que podría necesitar: dinero escondido, documentos importantes y elementos personales que significaran algo para mí y para los niños. Recordé la enseñanza de Granny May sobre las plantas y su poder protector. Sus recetas, guardadas cuidadosamente en un cuaderno antiguo, podrían darme tiempo para actuar, tiempo para salir sin riesgo inmediato. Aprendí a preparar sus remedios, midiendo con precisión las hierbas y mezclando los ingredientes según las instrucciones. Era un acto de paciencia y concentración, un proceso que me hacía sentir empoderada por primera vez en décadas. Mientras trabajaba en secreto, mantenía la rutina diaria para que Bill no sospechara. Preparaba la comida, ordenaba la casa y cuidaba de los niños como si nada hubiera cambiado. Cada sonrisa, cada gesto amable hacia él, era una máscara cuidadosamente elaborada. La tensión era constante, pero la sensación de control sobre mis acciones me daba fuerza. Sabía que cada pequeña decisión podía marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. También busqué apoyo externo, aunque discretamente. Contacté a mi amiga Helen Cooper, una mujer independiente que había pasado por su propia experiencia y que me escuchó sin juzgar. Con ella compartí mis miedos y parte de mis planes, aprendiendo que no estaba sola y que había alternativas seguras para escapar del abuso. Su comprensión y consejo reforzaron mi determinación. Mientras planeaba, comencé a organizar los recursos financieros. Contaba el dinero, verificaba los documentos y aseguraba que todo estuviera listo para un momento de emergencia. Cada acción era una pequeña victoria, un paso más hacia la libertad. Por primera vez, sentí que tenía opciones, que podía actuar por mí misma y por mis hijos, que no estaba condenada a soportar la violencia indefinidamente. La preparación fue lenta pero meticulosa. Cada detalle importaba, desde dónde esconder los remedios, hasta cómo asegurar el dinero y los documentos importantes. Cada medida tomada era un acto de supervivencia y de recuperación de poder. Sabía que la paciencia y la discreción serían mis mejores aliados. La esperanza que sentí al ver que mi plan tomaba forma fue diferente de cualquier otra. No era solo deseo de cambiar, sino la certeza de que estaba a punto de recuperar mi vida. Finalmente, después de semanas de preparación, todo estaba listo. Había reunido los recursos, asegurado los documentos, preparado los remedios
y coordinado un plan de escape cuidadosamente elaborado. Por primera vez en 30 años, sentí que el control sobre mi vida y mi destino estaba nuevamente en mis manos. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado de poder, determinación y la posibilidad real de libertad. Con todo listo, cada mañana se convirtió en una rutina cuidadosamente planeada. Preparaba la casa, alimentaba a los niños y cumplía con todas las expectativas de Bill. Pero por dentro, cada acción estaba calculada para asegurar que mi plan se ejecutara sin fallos. La ansiedad era constante, pero estaba mezclada con una sensación de poder que no había sentido en décadas. Cada movimiento, cada gesto hacia Bill, era una máscara que me protegía mientras me acercaba al momento decisivo. El cuaderno de Granny May y las instrucciones de Aunt Judith me proporcionaban una guía precisa. Las hierbas estaban listas, mezcladas y escondidas, cada una medida con exactitud. Sabía que solo necesitaba unos minutos para que funcionaran y me dieran el tiempo suficiente para actuar sin riesgo inmediato. La paciencia y la precisión eran clave. Cualquier error podía poner en peligro mi seguridad y la de mis hijos. Mientras tanto, organizaba los recursos financieros. El dinero escondido estaba seguro, los documentos importantes preparados y las cuentas verificadas. Cada paso era un recordatorio de que estaba tomando el control de mi vida, de que no dependería más de la voluntad de Dios. Por primera vez, la sensación de esperanza era tangible. Podía ver una salida real, un camino hacia la libertad que había parecido imposible durante tantos años. También había buscado apoyo fuera del hogar. Helen Cooper se convirtió en un pilar silencioso. Su experiencia y consejo me ayudaron a confiar en que podía escapar de la situación con seguridad. Sabía que no estaba sola, que existían personas dispuestas a ayudar, aunque fuera discretamente, y eso me daba fuerza para seguir adelante. Cada conversación con ella reafirmaba que mi plan era viable y que tenía derecho a una vida sin miedo. Mientras los días pasaban, la rutina diaria continuaba aparentemente normal. Preparaba el desayuno, arreglaba la casa y atendía a los niños. Pero cada gesto estaba lleno de propósito. El miedo seguía presente, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en vigilancia y determinación. Cada momento de normalidad era una oportunidad para avanzar sin alertar a Bill, y cada sonrisa hacia él era un recordatorio de que estaba jugando un papel crucial en mi propia liberación. La anticipación creció a medida que se acercaba el día. La combinación de miedo, esperanza y determinación se entrelazaba en un equilibrio delicado. Sabía que estaba a punto de actuar y que ese acto cambiaría no solo mi vida, sino la de mis hijos. Por primera vez, sentí que la libertad no era un sueño distante, sino una posibilidad concreta. Cada detalle, desde las hierbas hasta los documentos y el dinero escondido, estaba en su lugar. Esa noche, mientras Bill dormía y los niños descansaban, me senté a reflexionar. 30 años de miedo, violencia y control habían culminado en este momento. Por primera vez, podía mirar hacia adelante con esperanza. El plan estaba completo, la estrategia definida y la determinación firme. Mañana sería el día en que todo cambiaría, el día en que recuperaría mi vida y la de mis hijos.